Hola a todos amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo el licenciado Macario Sánchez. Bienvenidos a la presente cápsula jurídica. El día de hoy voy a entrar de lleno al tema. Es un tema que está sonando mucho en redes sociales, en noticias, y es respecto a una situación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante una sentencia en el que estableció de manera clara o respondió de manera clara si una concubina y una cónyuge tienen el mismo derecho para reclamar una pensión por viudez del trabajador fallecido. Primero que nada, quiero poner en contexto la situación. Eh, Esta sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la segunda sala proviene de un amparo directo en revisión. Este amparo directo en revisión tiene el número de registro 6428 del 2023 y proviene de un amparo directo tramitado en el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del 10º circuito de Villahermosa, Tabasco. El amparo directo tiene el número 855 del 2022. Y ese amparo directo proviene de un procedimiento laboral de declaración de beneficiarios de derechos derivados de relación laboral. Bueno, aquí estaba checando el dato, todo el antecedente en la misma página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son todos los datos que tenemos, es un procedimiento de declaración de beneficiarios que inició la cónyuge. ¿Por qué? Bueno, la cónyuge, al saber que su esposo había fallecido, pues quiso iniciar los trámites para evidentemente tener una pensión por viudez a raíz del fallecimiento del trabajador. Pero le negaron ese derecho porque establecieron que había otra persona que había acreditado ser su concubina y haber vivido 5 años anteriores con el trabajador fallecido. Pues evidentemente para esto la cónyuge pues inicia su procedimiento de declaración de beneficiarios y en ese juicio pues le niegan el derecho, el cual se va hasta amparo y evidentemente reiteran el criterio del Tribunal Laboral en el cual establecieron que pues como había una concubina y había acreditado vivir los últimos 5 años, pues la cónyuge pues no tenía derecho de reclamar la pensión por viudez. En contra de ese amparo, promueve el recurso de revisión correspondiente y ese recurso de revisión, como quien emitió la sentencia del amparo directo es un tribunal colegiado, pues quien es el encargado de resolver el amparo directo en revisión, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no en pleno, sino mediante la sala que correspondía, que en este caso es la segunda sala. Y bueno, presentó ese amparo directo en revisión y pues ya fue donde la Suprema Corte mediante la segunda sala pues se enfocó en el asunto y resolvió lo que nos trae a este video. Primero que nada, sí es necesario precisar que a raíz de todo el cambio que hubo en el sistema de creación de jurisprudencia, existe un nuevo tipo de jurisprudencia que es la creación de jurisprudencia por precedentes, que estos precedentes solamente son facultados para dictarlos el Pleno de la Suprema Corte con mayoría calificada o alguna de sus salas igual con mayoría calificada. Si quieren aprender más sobre este tema de la creación de jurisprudencia, los invito a un video anterior donde ya hablé de los tipos de jurisprudencia y la manera de crearla y a quién obliga la jurisprudencia dependiendo qué autoridad federal judicial es la que la emita. Bueno,
El punto que quiero dejar claro es, esta resolución que emitió la segunda sala es una resolución por unanimidad de votos, 5 votos, unánime. Por lo tanto, esta sentencia, para efectos de todas las autoridades en menor rango, incluso las del fuero común, que como en este caso los tribunales laborales, que es el tema específico, la designación de beneficiarios, o quién está excluido, quién tiene derecho o no, esta sentencia es obligatoria en razón a esa creación de ese precedente. Esa sentencia ya creó precedente y es obligatoria para todas las autoridades en inferior grado que sean por abajo de la segunda sala. Ya que he dejado claro esto, ahora sí vamos a hablar de manera puntual lo que estableció esa sentencia. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en donde hizo saber lo relevante de esa sentencia que causó precedente, no menos cierto es que algunas redes sociales y, bueno, incluso en la televisión ha sido erróneo un tanto lo que han establecido o interpretado. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay una gran diferencia entre reconocer un derecho a reclamar algo o reconocer un derecho propiamente respecto de esa pensión. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí, ¿qué fue lo que determinó la segunda sala de la Suprema Corte? Bueno, en este caso, lo que estimó fue que, primero que nada, no se le podía negar el derecho a la cónyuge de reclamar la pensión por viudez, y tampoco se le podía negar el derecho a la concubina de reclamar exactamente lo mismo. Una, sustentada en su acta de matrimonio, que sigue siendo vigente, porque no hay otra manera de disolver un vínculo matrimonial si no es de manera administrativa o de manera judicial. E igual sobre esa situación hay un video que ya realicé y los invito a verlo, en donde explico los tipos de divorcio que existen en el Estado de México. Bueno, en ella su acta de matrimonio, que es válida, y la otra persona evidentemente hizo un procedimiento para que se le pudiera reconocer como concubina durante los 5 años previos al fallecimiento. Y ese documento, al ser público, pues tiene efecto pleno, y mientras no se anule o siga siendo válido, pues va a tener que tomarse en cuenta de manera muy relevante para decir también, tiene derecho a reclamar la pensión por viudez, en este caso la concubina. Pero aquí nos metemos al punto real de la situación y que me pareció bastante interesante. La sala de la Suprema Corte, la segunda sala, estableció que tenemos que abordar la situación desde una cuestión real. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque existe una concubina, no podemos negar que existe una cónyuge. Y viceversa, si lo ponemos del otro lado, aunque hay una cónyuge, no podemos negar que existe una concubina. Y la misma Suprema Corte lo ha reiterado en varios criterios en algunos temas diferentes, y dice, la concubina y la cónyuge no pueden excluirse para cuestión de derechos, no pueden excluirse o no se puede categorizar en rangos a la cónyuge y a la concubina. Al ser dos modelos de familia, necesitan la misma protección constitucional establecida en el artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, y pues bueno, al ser dos tipos de familia, el Estado tiene la obligación de protegerlos. Y esta protección no debe de ser diferenciada entre la cónyuge y la concubina. Tienen igualdad de derechos, porque no hay una norma que diga, o sería inconstitucional la norma que establezca una distinción por una ser cónyuge y otra concubina. Por lo tanto, partiendo de esa situación, tenemos
que ambas tienen reconocido el mismo derecho. Ahora, si ambas tienen documentos sustentables para poder reclamar ese derecho, es evidente lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante su segunda sala, que es lo siguiente: estableció que ambas tienen el mismo derecho, que no nos podemos apartar de la realidad social, que existen muchos modelos de familia y que en muchas ocasiones esos modelos de familia coexisten entre sí. Por lo tanto, la segunda sala estableció que ya va a ser cuestión de la autoridad que le toque resolver la cuestión de a quién le corresponde el derecho por la pensión, porque lo que resolvió la Suprema Corte mediante la segunda sala es que ambas tenían el derecho a reclamar, pero dejó vía libre a la autoridad de que resolviera cuál de las dos tenía el derecho a recibir esa pensión, o si ambas tenían el mismo derecho y tendría que ser de manera proporcional. Pero la sala nunca dijo ambas tienen el mismo derecho de recibir la pensión. No, dijo ambas tienen el mismo derecho a reclamar la pensión y no la puedes excluir a la cónyuge por estar la concubina, o viceversa, si fuera el caso, interpretando la contraria sensu, tendría que ser exactamente lo mismo. Y la sala dijo, tú vas a resolver en base a los elementos que te dieron si ambas cumplen con los requisitos necesarios para considerarse el modelo de familia que están estableciendo y si en la realidad social se seguía cumpliendo con los fines de esa figura familiar. Y esta es la parte, me parece, medular que podemos sacar de esta sentencia con carácter de jurisprudencia por precedente obligatorio. ¿Por qué lo digo? Bueno, la situación muy puntual que tenemos es que la Suprema Corte ha establecido que se considera familia a esas personas unidas entre sí, hombre-mujer, mujer-hombre. Ya no existe una tajante de que sea hombre-mujer forzosamente, sino pueden ser del mismo sexo, pero el modelo de familia tiene que cumplir con la característica esencial de tener solidaridad, ayuda mutua y lazos afectivos. Estas características, si tú estás unido con alguna persona y no tienes esas características, no puedes considerarte un modelo de familia y por lo tanto no tienes esa protección constitucional para los fines de familia que establece la Constitución. Y eso es lo medular y lo importante, que es a lo que voy. Cuando la autoridad le toque resolver lo que le ordenó la Suprema Corte mediante la sala, es decir, que resuelva si ambos tienen derecho o solo uno, ahí va a ser lo importante, determinar en base a las pruebas que se allegaron, a los elementos que obren, si los dos cumplían con esas finalidades o alguno de los dos, o a lo mejor ninguno, podría darse el caso. Por ejemplo, que la cónyuge que fue la que reclamó diga, es que ella dice que fue su concubina, pero la realidad es que fue así y pasó de este modo. Incluso a lo mejor podría anular ese procedimiento de donde la declararon como concubina a la otra persona y acreditar que a lo mejor no fue ni su concubina, ¿no? Y en otro grado, pues, que a lo mejor estaban juntos, pero que no había esa ayuda mutua, solidaridad, lazos afectivos. Y a lo mejor le quitan el derecho a la cónyuge, a la concubina y solo queda la cónyuge. O viceversa, la concubina dice, pues yo si era su concubina, yo vivía con él, estaba conmigo exclusivamente y tú, aunque estabas casada, ya no cumplías con las finalidades del matrimonio. Que no obstante que estás casada y te da el derecho, como lo dice la Suprema Corte mediante la sala, que tiene el derecho a reclamar, ya de manera sustantiva el derecho a gozar de la pensión por viudez, si se demuestra que no cumplía con las finalidades del matrimonio, pues es evidente que el derecho ya no le va a asistir, porque aunque existe un acta de matrimonio, hubo una excepción a esa cuestión que dice, si bien sigues casada, pero ya no cumplías con lo que es el matrimonio.
esa ayuda mutua, esa solidaridad, ¿no? Ese compañerismo, los lazos afectivos. Y eso va a ser lo interesante en su momento. Pero por lo pronto, eso es lo relevante. No le está dando el derecho sustantivo de recibir la pensión a ambas, sino que está diciendo ambas tienen el mismo derecho de reclamar y no puedes coartarles ese derecho, aun porque esté una concubina o porque exista una cónyuge, o estén entre sí coexistiendo esos modelos de familia o esas figuras de familia. Por lo tanto, es erróneo lo que dicen algunos noticieros o en las redes sociales de que ya se reconoció que ambas tienen exactamente el mismo derecho para recibir la pensión, no para reclamar. Para recibir ya será cuestión de que se demuestre que en estos casos particulares se cumplían con las funciones del matrimonio o las funciones del concubinato como modelos de familia bien entendidos. Porque si no, pues evidentemente no se va a tener ese derecho. Y bueno, reitero, al ser una sentencia dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos, que estos son 5, se convierte en un precedente obligatorio que va a tener que ser obligatorio, disculpen la redundancia, va a tener que ser aplicado por las autoridades de todos los niveles inferiores para resolución de casos similares. Esa es otra cuestión importante. Por mi parte, es todo. Espero les haya gustado mucho este video. Me parece un tema bastante interesante y que era necesario y era adecuado poder explicar el antecedente, el sustento y la interpretación que doy respecto de esa sentencia que se dictó. Y pues bueno, como siempre lo digo, espero sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Espero me puedan seguir apoyando, compartiendo estos videos, suscribiéndose al canal. Y pues bueno, nos vemos en la próxima cápsula jurídica y que todos tengan excelente tarde.